Mesa de análisis. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí, Gabriel Reyes Arona. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Alfredo. Y Alfredo Figueroa, estrenándonos, Gabriel. Estrenándonos, así es. Estrenándonos como coconductores de nuestra querida Carmen Aristegui, que está aquí advirtiendo cómo hacemos nuestro trabajo el día de hoy. Así es. Pero con el gusto de poder platicar contigo, con el auditorio y hablar de diversos temas. ¿Te parece, Gabriel, que arranquemos con el tema de Medina Mora? Muy bien. ¿Cómo has visto el proceso de renuncia de Medina Mora desde su inicio en la semana pasada? Mira, yo creo que sería muy bueno, en abono a lo que acaba de suceder hace unos minutos aquí, en la que Ricardo Monreal hace una brillante exposición desde el punto de vista político de lo que ha sido este triste episodio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que por supuesto lo acomoda muy bien a una realidad jurídico-política que conviene al régimen, que conviene al partido oficial, pero que lamentablemente no se apega a nuestra Constitución. Porque debemos decirle a todos los que nos escuchan primero que nuestra Constitución tiene una larga tradición en el artículo 5º constitucional. El artículo 5º constitucional es el que establece las libertades de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo puede dedicarse a la industria, al trabajo, a la ocupación, a la actividad que quiera, pero establece claramente el artículo 5º constitucional que hay trabajos obligatorios. Hay trabajos que se pueden hacer de manera forzada. ¿Y cuáles son estos puestos? Son aquellos puestos que se llaman de elección popular. Y son de elección popular aquellos que son ratificados por el Senado de la República. En ese sentido quiere decir que esos trabajos son obligatorios y no se puede renunciar, salvo en casos muy excepcionales y con una regla muy específica. En el caso de los ministros de la Corte, exponiendo lo que es la causa grave. El acto que realizó Medina Mora es un acto administrativo, es un acto de autoridad, que no solamente debe estar fundado en el artículo 98, sino que tiene que estar motivado. Y esa motivación son las causas graves. Revuelve y mezcla muy hábilmente, y como todo lo que él hace Ricardo Monreal, el tema de la remoción con el tema de la renuncia. Son cosas completamente diferentes. La remoción, en efecto, los ministros de la Corte tienen el derecho a no ser removidos. Por eso, ni siquiera se trata ni se regula el tema, porque son inamovibles. Al tener un cargo inamovible, pues no hay que regular cómo se remueve a esta persona del cargo. La renuncia sí tiene una regla, y esta regla es que expresen una causa grave. Esta causa grave pues nos da motivo a que no se maltraten o no se consideren como asuntos menores la elección o el ocupar un cargo tan importante como es el de ser ministro de la Corte. Lamentablemente, desde hace algunos años, esta prohibición del artículo 5º constitucional y esta regulación del artículo 98, pues se han venido descuidando. ¿Por qué? Porque ya consideran que cualquier persona puede renunciar. Este caso era lo mismo como sucede con los consejeros de Petróleos Mexicanos, como sucede con todos estos personajes de la alta burocracia que son ratificados por el Senado de la República, a los cuales, no obstante que existe el artículo 5º constitucional y que no deben de renunciar libremente, se les ha permitido renunciar libremente. Y esto nos lleva a una situación muy particular. ¿Qué sucede? Y quienes recuerden, porque este caso no lo mencionó el señor Monreal, por no ser una renuncia. Dime una cosa. Sí. ¿Es el primer caso de renuncia? No. De renuncia en estos términos de un ministro de la Suprema Corte. Sí, mira, ya, el senador Monreal muy claramente expuso este asunto de Vázquez del Mercado, allá en los 30s, donde sí hubo una renuncia. Él incluso ya comentó aquí al aire. Sí, bueno, pero esto fue por el caso Luis Cabrera, ¿no? Sí, exacto. Pero el más reciente o el más cercano que tenemos es el caso de Ernesto Díaz Infante, un ministro que estuvo vinculado a un asunto muy lamentable, el caso Brown, el llamado Chacal de Acapulco, en el cual este personaje huye, quizá no como Medina Mora, ¿no? Es una huida diferente, pero se esconde en Texas, posteriormente es atrapado y pues obviamente ya no desempeñó el cargo. La única forma en la que puede terminarse una designación o un nombramiento es por el nombramiento de otra persona para ocupar el mismo cargo. Eso es una causa de extinción del nombramiento. Pero en este caso,
Lamentablemente, hay que recordar que Díaz Infante siguió cobrando su sueldo como ministro y sus haberes como ministro. Y lo que nos lleva a la pregunta si Medina Mora pretende recibir una jubilación o una pensión como ministro, dado que no cumplió con el encargo, dado que no fundó adecuadamente ni motivó sustantivamente su renuncia. Entonces, me parecería a mí verdaderamente inaceptable que hubiera alguna interpretación administrativa para forzar una pensión al ministro Medina Mora, Alfredo. A ver, yo comparto contigo algunas de las cosas que aquí se han planteado de poder, digamos, ver qué tan limpio o qué tan adecuado procesalmente ha sido el proceso con el que Medina Mora deja la Corte. Si lo analizamos textualmente, me parece que aquí hay varios corresponsables en el proceso, digamos, de salida de Medina Mora. Empezando por un ministro que, conociendo el artículo 98 de la Constitución, decide enviar una carta de renuncia sin un solo motivo de ella. Simplemente le expresa al presidente de la República su deseo, la renuncia es eso, una declaración unilateral, digamos, que pone fin a una responsabilidad, en este caso, no privada, sino de carácter público. El presidente de la República acepta la renuncia sin que sepamos del todo si ha habido una conversación entre el presidente de la República y el propio Medina Mora. Sabemos, eso sí, que el presidente de la República ha tenido una conversación en esos días con el presidente de la Corte, eso es lo que tenemos como información, y envía hace una interpretación cuando un reportero, una reportera le pregunta sobre cuáles son las razones que usted, y el presidente, digamos, hace una interpretación y dice, pues yo creo que se tiene que defender y que esas serán las razones. No sabemos si nos está contando algo que le habían dicho en privado, que le dijo el presidente de la Corte, o es su interpretación, digamos, libre, política libre de los hechos que se han sucedido. Ayer en el Senado de la República se da un debate interesante, me parece, que hay que rescatar en sus términos, porque ¿qué es lo que el Senado, digamos, el presidente envía esta carta sin ningún motivo? Y ahí hay en mi opinión, un primer error procesal por parte del presidente de la República, al admitir liso y llano una renuncia, y luego ayer el Senado decide aceptarle la renuncia tampoco con una razón, digamos, conocida, ¿no? La pregunta es aquí, Gabriel, ¿qué es lo que debería haber hecho el Senado de la República en relación a este caso? Monreal decía en la mañana, lo decía en una entrevista aquí, en este espacio, que él había por interpósita persona, fíjate qué cosa, qué figura tan rara desde el punto de vista legal, ¿no? Por interpósita persona le mandé a preguntar al ministro si quería expresar una razón. Casi un acto de derecho privado, ¿no? Y a partir de que el ministro no ha querido expresar ninguna razón, es, digamos, el motivo por el cual el grupo parlamentario mayoritario en el Senado, Morena, y hay que decir que prácticamente todos los grupos parlamentarios, votan en favor la renuncia de Medina Mora. Parecían atrapados en una contradicción. Por un lado, y todas las voces se escuchaban en esa dirección, por un lado, la anuencia, la conciencia de que era una buena decisión pensar que un personaje como Medina Mora, que habrá que analizar, cuya historia habrá que analizar, saliera de la Corte, y por otro lado, digamos, una suerte de trampa en la que la decisión de salida de Medina Mora carece del fundamento que exige la propia Constitución al decir que debe ser por causa grave. ¿Qué debería ser una causa grave, Gabriel, para que un ministro saliera o pidiera su renuncia de la Corte? ¿Cómo lo interpretarías? Todo aquello que es incompatible con su buen desempeño. Una causa grave es aquella que se erige como obstáculo u obstrucción para que él desempeñe adecuadamente el cargo que le fue conferido. Pero la inaceptable arrogancia con la que se ha conducido Medina Mora al calificar de irrevocable su renuncia, como si alguien estuviera pensando que quedaba a su arbitrio si la mantenía o no la mantenía, pone de manifiesto que lo que no es esta renuncia es absolutamente aceptable.
¿Esto qué quiere decir? El Senado de la República tenía la capacidad perfectamente de reprobar, de no admitir, de no aceptar esta renuncia y culminarlo a cumplir su cargo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en esta situación pues vemos... O culminarlo a que expresara las razones de renuncia, ¿no? Es justo a lo que iba yo, porque lo que tú hablabas es de proceso parlamentario. Esto se turnó a comisiones. Comisiones tuvo que haber preparado un dictamen. Y para preparar ese dictamen... No se turnó a comisiones. Necesariamente, bajo el proceso legislativo, tendría que haberse turnado a comisiones, haber preparado un dictamen, y este dictamen tendría que ser precedido por una comparecencia. Si la comparecencia no se da y el dictamen no se produce, pues no se puede aprobar la renuncia y entonces no se consigue el efecto que Medina Mora esperaba. Es decir, la sanción, a contrario de lo que decía el senador Ricardo Monreal, de no traerlo con la policía o no obligarlo, se da por la vía parlamentaria, de no darle trámite o no darle curso a su arrogante renuncia. Simplemente, al haberle informado que había pasado a trámite su renuncia y que tenía que comparecer, como sucede con los nombramientos. Es exactamente el procedimiento inverso. Sin esta comparecencia no debía haberse producido un dictamen o no debe dársele trámite a esta renuncia y por lo tanto se quedaría en la indefinición. Ahora, ¿a qué le apostaron todos? Los de un lado y los del otro. A que todo el mundo coincide en que jamás debe haber llegado a ser ministro de la Corte y que era altamente conveniente para todos que dejara ese cargo. Entonces, aquí son los incentivos los que permiten que un atropellado procedimiento se colme y tenga eficacia. ¿Por qué? Porque a Medina Mora le convenía huir a toda costa, lo más pronto posible. A ver, pero ¿por qué le convenía huir? Porque mira... Explícame esa teoría de la huida, porque no me está quedando tan claro. A ver, se supone que, para empezar, la condición de ministro te da fuero. Te daba. Te sigue dando. Sí, pero el problema... O sea, hasta el día de hoy, cualquier ministro de la Corte, consejero electoral, etcétera, tiene fuero. Para juzgarlo hay que ir a la Cámara de Diputados y desaforarlo. Para juzgarlo, digamos, por la vía penal. Es un tema complicado, Alfredo, por una razón. A ver. Dice la Constitución que son para los actos realizados durante tu gestión. Sí. Entonces, el punto central aquí es si lo de lo que se va a hablar ahora son de actos realizados antes de que él fuera ministro de la Corte. Sí. Pero no solo eso. El fuero es personal y no familiar. No, pero espérame, ahí hay una diferencia. Es decir, no te pueden juzgar mientras estás en funciones. Te tienen que desaforar. Te tienen que desaforar, lo hayas hecho durante tu periodo o lo hayas hecho en el periodo previo. Pero más allá de ese debate jurídico, la pregunta es, tú dices, Medina Mora está huyendo. Digamos, ha pasado de una condición de ministro de la Corte a un ciudadano. Que hoy ya no tiene, digamos, a partir de este momento, ningún tipo de protección constitucional. ¿Eso sería la lógica de alguien que está huyendo? Es decir, lo que tú piensas es que Medina Mora va a abandonar el país. ¿Qué es lo que pensarías? Lo que tenemos que ver es que ya hay señalamientos concretos. Ya el asunto de la empresa Compusoluciones ya es un señalamiento concreto que nos lleva a asuntos concretos. Déjame particularizar uno de ellos. Los servicios de digitalización de la Procuraduría General de la República. ¿Qué familiares o qué personas cercanas a Medina Mora prestaron un servicio de digitalización de servicios en la Procuraduría General de la República hace unos... En la época de Felipe Calderón. No, estoy hablando hace un par de años. Hace un par de años. Ya. Y si el tema es... No era procurador él. Él no era procurador. Él había sido procurador, que ese es un tema también, porque recordemos quién era su coordinador de asesores. No sé si tú lo recuerdas, Humberto Castillejos. Okay. El tema que nos va a llevar es que van a comenzar a salir asuntos en los cuales su muy cercano círculo familiar está relacionado con algunas compras y adquisiciones en el sector público federal. Entonces, ¿tiene hoy Medina Mora alguna limitante para no estar en el país? ¿No? No lo sabemos. Bueno, es que el tema es que hoy no tiene ningún obstáculo. Hoy se puede ir del país si quiere. No tiene ningún arraigo. No existe ninguna resolución que lo conmine a estar aquí. Ese es un primer asunto que hay que poner en escena. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos en esto. Es decir, hay un conjunto de misterios que hay que develar. El primero es, se ha dicho que hay una denuncia en su contra. Sí. Eso sí lo sabemos, digamos, de manera certera, porque Santiago Nieto ha interpuesto esa denuncia. Y yo diría que incluso ha hecho un proceso casi de litigio público
en relación a las propias sentencias impulsadas por Medina Mora y otros en la propia Corte, que impedían que hubiera un congelamiento de cuentas directamente por la Unidad de Inteligencia Financiera. Sabemos que hay denuncias, no sabemos si esas denuncias han prosperado, no sabemos cuál es el estado, digamos, de la investigación de esas denuncias, no sabemos si Medina Mora va a ser, digamos, no solo acusado, sino, digamos, hay algún tipo de proceso en curso y en qué grado va. Ahora, lo que sí sabremos es que eso va a estar en la esfera, digamos, del Ministerio Público y de la propia condición de Medina Mora y de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros actores. Entonces, ese es un primer elemento. Sí. ¿Tú crees que este es el tema por el cual Medina Mora está dejando de ser ministro de la Corte? Solo el tiempo nos va a dar la razón en un tema. Si siguen habiendo en este país, y como parte de la forma de operar del partido oficial, los pactos de impunidad. Ya tenemos antecedentes de pactos de impunidad y la cuestión sería saber si es un toma y daca, si la renuncia vino acompañada de algún tipo de acuerdo para hacer cesar o aminorar la carga procesal. Porque recordemos que las investigaciones que pesan sobre Medina Mora no son solamente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que hay 2 agencias del exterior que han realizado procedimientos de indagatoria con respecto a sus operaciones. Operación respecto de sumas que no son sostenibles a la luz de sus sueldos y remuneraciones públicas. Entonces, si vemos que este procedimiento, a diferencia de los otros que ha impulsado la Unidad de Inteligencia Financiera, no comienzan por congelamientos, no comienzan por imputaciones directas, como en todos los casos que ha promovido recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera, pues no podremos más que concluir que hay un pacto más, que permite que Medina Mora cambie la posición pública, dejando el lugar a otra persona afín al Ejecutivo Federal, por no ser perseguido o no ser tratado como han sido tratados otros funcionarios públicos, dígase Rosario Robles, dígase Emilio Lozoya. Entonces, en este sentido, en breve, al menos en algunos meses, sabremos si ha sido tratado o no diferente respecto a los demás acusados de la Unidad de Inteligencia Financiera. A mí me parece, a ver, ahí yo comparto contigo lo siguiente. Yo creo que lo que ha ocurrido sí ha sido un dardo envenenado, para la propia Presidencia de la República, para el Senado. La ausencia, el silencio de razones, da lugar a un conjunto de especulaciones a propósito de si esta renuncia es producto de una presión política desde el gobierno de la República. Yo he leído esta mañana y he escuchado esta mañana cómo el presidente de la Corte ha declarado en un programa con John Ackerman y Sabina Berman, creo que ayer por la noche, que en el Canal 11, que él en este gobierno no ha sido objeto de ningún tipo de presión por parte del Ejecutivo. Y denunció que es una realidad distinta a la que había vivido como ministro en el pasado. Y ha hecho un señalamiento que valdría la pena en algún momento recuperar. Porque de bote pronto, me parece que Sabina Berman le pregunta sobre a qué presidente y a qué historia se refiere. Y voltea inmediatamente y dice Felipe Calderón. Es quien ha tenido una presión fuerte como ministro de la Corte. Y esto nos lleva a un tema muy importante. Me parece que no debiera... ya sé que hay que a algunos gusta y a otros no ese programa de televisión, ese no es la discusión. El tema es que es periodísticamente muy relevante que el presidente de la Corte haya hecho un señalamiento a un expresidente de la República, como alguien que intentó influir en las determinaciones de un ministro de la Corte. No ha habido, que yo recuerde, en alguien en funciones, un presidente en funciones, que haya hecho una declaración similar a la que hemos escuchado en Arturo Saldívar, hoy como presidente de la Corte. Refiriéndose al caso ABC. No da especificación, no precisa esto. Lo que precisa es que
La diferencia que él ve entre el actual presidente de la República y los anteriores, y frente a la pregunta está la respuesta de Felipe Calderón, Sí. no ha hecho una presión este presidente a la Corte. No sé, y aquí habría que definir Sí. a qué se refiere con presión. Pues, Tú estarías viendo hoy Sí. que todo este movimiento en el Poder Judicial, que por cierto, hay que decir que ha estado durante este periodo movido, ¿no? Sí, claro. Lo que está pasando en la Corte es distinto en muchos sentidos. Es producto de la intentona, digamos, de Andrés Manuel López Obrador, de controlar la Corte. Mira, recuerda que esto ya le da un nombramiento más al presidente, pero no solo eso, sino que 3 posiciones en el Consejo de la Judicatura quedan vacantes en estas semanas. Entonces va a tener la posibilidad de nombrar un ministro más de los esperados, 3 consejeros de la Judicatura Federal, pero extrañamente se ha señalado que no solamente es la posición. Han dicho, en el caso de Santiago Nieto, que su participación en la toma de ciertas decisiones, como lo es el criterio para la ejecución de procesos del exterior en materia de lavado de dinero, lo que lo lleva a renunciar o lo lleva a ser un sujeto señalable, cuando esa decisión se tomó por unanimidad. Yo te llamaría más la atención sobre otro asunto. Felipe Calderón, por lo que comentas, ha sido señalado como un sujeto que interfiere en la Corte. Y entonces nos permite voltear hacia otros sujetos que le son afines, si no incondicionales, cuando menos, repito, afines, y es el caso de Pérez Dayán. ¿Por qué? Porque si algún ministro se ha mostrado reticente, resistente y opuesto a algunas de las más importantes decisiones del presidente de la República, es Pérez Dayán, en el caso de la ley de remuneraciones. Tú sabes que en el caso del Instituto Nacional Electoral, en el caso del Banco de México, aunque es claro que la suspensión no procedía, la otorgó y ya ha empujado criterios para que la ley de remuneraciones y todo el proyecto de remuneraciones del presidente no prospere. ¿Cuál es la cercanía de Pérez Dayán con Felipe Calderón, que es un personaje que además de ser un adversario político de Andrés Manuel López Obrador, sigue muy activo en la política hoy y que tiende o tiene alguna forma... Cuéntanosla tú, ¿cuál es? Pues mira, yo lo que pienso es que este sistema de cuates y cuotas todavía sobrevive y que Felipe Calderón considera, piensa o asume que existe algún deber de lealtad respecto de sus ministros para con su proyecto político. A ver, pero ahí aparece una paradoja interesante que no se sostiene por una cosa, Gabriel, porque Arturo Saldívar es propuesta de Felipe Calderón. Sí. Dicho esto, digamos, si Felipe Calderón, que esta es la parte que vale la pena tener como muy presente. Por el contrario, yo creo que la sostiene y la refuerza. ¿Qué fue lo que sucedió en aquellos entonces cuando el ABC comenzó a tener repercusiones nacionales, comenzó a tener y llamar la atención? Pues lo que sucedió fue que desde la presidencia sucedió lo mismo que está señalando el propio y admitiendo el propio presidente Saldívar, diciendo que Felipe Calderón quiso interferir en la decisión. El proyecto de Saldívar venía en contra y venía haciendo señalamientos. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Administrativamente le pasaron el expediente a Sergio Valls. Y entonces Sergio Valls es el que conduce y manipula el procedimiento del ABC para que no pasara absolutamente nada durante la gestión de Felipe Calderón. Por el contrario, yo creo que la relación fallida entre Arturo Saldívar y Felipe Calderón es la muestra, no solamente, y que ahora se admite presiones, sino que es la muestra de que Felipe Calderón se conduce de esa manera y que hay una repercusión o una consecuencia de no atender el llamado de aquel que lo designó. Claro, ahora es distinto. La cuestión es si realmente estos personajes que son nombrados por algún presidente de la República siguen formando parte de su proyecto político aun cuando él se va. Porque ¿para cuándo es importante Medina Mora o para cuándo es importante Lainez para Enrique Peña Nieto? No durante su gestión, sino para cuando ya se van. Eso es el sistema de cuotas y cuotes. Entonces, la pregunta es, personajes como Pérez Dayán, que hoy en día se han mostrado tan opuestos al proyecto de gobierno, ¿siguen aún montados en el proyecto de Felipe Calderón? Bueno, esa es una pregunta fundamental. Y antes de mandar a una pausa y a un resumen, dejo solamente una pregunta que quizá valga la pena explorar. Se ha roto
ha salido de la Corte el principal defensor de Enrique Peña Nieto. Este asunto, en términos del pacto del que se ha hablado históricamente en las propias elecciones, ¿está roto? La salida de Medina Mora es la ruptura de un pacto, y preguntaría algo más. Hay otros pactos, ¿no? No son los de los ejecutivos. Ayer se reeditó el pacto Gamboa-Monreal en el Senado para hacer silencios. Regresemos con este análisis y estas preguntas. De momento, vámonos a un corte. Mesa de análisis. Regresamos, Gabriel. Vamos, te propongo que escuchemos este fragmento, ¿no?, que hemos citado aquí de Sabina Berman y John Ackerman. Bien. Con el presidente de la Corte. Vamos a continuación con Arturo Saldívar. También lo he dicho, yo lo reitero, el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando. Cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente. Es excepcional que sí esto. Amenazó, que sí presionó, y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Pero eso a veces, Felipe Calderón. Así de claro. Así es. Felipe Calderón. Ahora, quedan van a quedar un conjunto de preguntas. Me parece que es inapelable que Felipe Calderón va a tener que salir a explicar. Sí, porque, a ver, está diciendo que fue objeto de presiones, y utilizó otra palabra, amenazas, ¿no? Sí. De parte de Felipe Calderón. Queda esa pregunta en el aire sobre qué hizo Felipe Calderón en aquel periodo. Ahora, y queda otra para este ministro, ¿por qué, señor ministro, no salió a denunciar a Felipe Calderón, depositario del Poder Ejecutivo, en relación a este tema? ¿Por qué somos valientes ex post? ¿Por qué en su momento no salió a hacer la denuncia que corresponde, Gabriel? Y queda esa otra pregunta vinculada a: ¿se ha ido de la Corte el principal defensor de Enrique Peña Nieto, y esto habla de una ruptura de un pacto? ¿Cómo lo ves? Y mira, yo pondría más en contexto las declaraciones de Arturo Saldívar, porque también en este mismo espacio comentamos cómo sí hubo una intervención, sí había una preferencia por parte de los Pinos para la presidencia de la Corte, y esta se le hizo saber a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, no se refiere a un asunto en particular, sino a la composición misma de la Cámara. Ahora, en cuanto al señalamiento de que haces, si el sistema de cuotas y cuotas sigue vivo, pues yo te diría, ¿cuál es la cercanía del ministro Lainez con Luis Videgaray? Y dentro de todo este contexto, ¿cómo operó y cómo se pueden hacer revisables todo esto que nosotros conocemos como la cosa juzgada, como la última palabra? Todas las decisiones de Medina Mora, que de alguna manera con su salida está reconociendo que hay algún tipo de injerencia externa para la toma de decisiones. No solamente en el caso del Bronco, en el caso de la Operación Zafiro, sino que sí percibimos que hay una asignación de asuntos dependiendo de la cuota a la que perteneces. Yo creo que el estudio que tiene que hacerse sobre la Suprema Corte de Justicia, sus decisiones y sus injerencias externas recibidas o rechazadas, tienen una repercusión en la vida diaria de los mexicanos, porque lamentablemente no solamente es la Corte la que es susceptible o sujeta a presiones de renuncia. Vemos que en la CRE pasó, vemos que en la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasó, vemos que en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos viene sucediendo. Entonces, lo que se dice de que no hay injerencias por parte de este Ejecutivo en los órganos de decisión de los llamados órganos autónomos, incluida la Corte, pues no es tan exacto. Y sí, yo creo que el llamado es a que las cosas se aclaren en el momento que suceden, no 10 años después. A ver, yo te hago mi propia reflexión al respecto.
Yo creo que el presidente de la República ha hecho un procedimiento que en nada lo distingue respecto de sus antecesores en términos del nombramiento de la ministra de la Corte, particularmente en ese caso. Me parece que no hay una distinción de un procedimiento de buscar personas que sean independientes y que tengan una historia profesional que avale su llegada a la Corte. Pero no tengo elementos para poder decir, y me parece que la salida de Medina Mora indicaría una voluntad por parte del Ejecutivo y por parte de este gobierno, pero también creo que de la propia Fiscalía, de investigar asuntos asociados al comportamiento, digamos, de hoy un ministro, pero que antes ha tenido una historia política que vale la pena revisar y una biografía. Así que, en cierto sentido, Gabriel, me parece que independientemente de que ha sido procesalmente indebido, etcétera, no sería aceptable que el silencio de una carta de renuncia esconda algún proceso, digamos, en donde se está obteniendo impunidad. Creo que este es un elemento, digamos, que habría que poner en juego. No pienso que se vayan a detener por esta determinación las investigaciones, si es que están abiertas, en relación al caso de Medina Mora, y tampoco pienso que se haya escondido o se haya intentado sacarlo de la Corte mediante amenazas o mediante, digamos, otro tipo de procedimiento. No lo veo. Lo que sí estoy viendo es que una persona que fue cuestionadísima en su llegada a la Corte por muy buenas razones, porque fue defensor de los peores intereses en muchos momentos de la historia del país, de defender, por ejemplo, a una empresa como Televisa, de no estar en favor del interés público, sino del privado, o, por ejemplo, impedir ya como ministro que hubiese etiquetados en los productos, o ya como ministro, ahora defender al Bronco en una sentencia, o lo peor, concederle un tipo de amparo a Enrique Peña Nieto para que no pueda ser investigado, ojo, no solo él, por el caso Zafiro en Chihuahua, por la denuncia hecha por Javier Corral, sino ninguno de su gabinete. Entonces, estamos ante un personaje cuya historia política tiene un conjunto, digamos, de planteamientos vinculados a cómo no ha defendido el interés general, ¿no?, puesto en escena. Ese es el personaje que nombró Humberto Castillejos con Enrique Peña Nieto y Emilio Gamboa y sus aliados en eso que se ha dicho muy bien, en eso que se llamó el PRIAN, y que incluiría, por cierto, algunas ausencias entonces de miembros hoy de Morena para esa sesión donde es nombrado. Creo que en este asunto, en este tema, hay uno de los personajes que ha atravesado 3 sexenios de historias de la mayor relevancia política en México, y que su salida de la Corte no es sino la expresión de una voluntad por hacer una investigación respecto de clarificar cuál ha sido su papel en términos de corrupción política y otros asuntos asociados a enriquecimiento a lo largo del tiempo. Yo, digamos, haría esa lectura, aún estando de acuerdo con que no hay un cambio en el procedimiento de nombramiento de ministros, aún estando de acuerdo en que el procedimiento ha sido desaseado por parte del presidente del Senado. Creo que hay ahí un elemento y un factor que sí es novedoso, que sí es nuevo, ¿no? Sí, mira, vergonzosa su llegada y vergonzosa su salida. Pero sí abre una faceta interesante respecto de asuntos que del pasado le van a regresar. Me refiero al asunto Atenco. Asunto Atenco, que es el que le da origen a la relación Peña Nieto-Medina Mora, que pasa por la mano de una relación a través de Juan Collado, que hermana a este trío de alguna manera, y que ahora este asunto Atenco es materia de valoración internacional. Y ahora las conclusiones de este asunto Atenco... De una sentencia, ahora toman y encuentran a aquel procurador que le echó tierra al asunto, lo encuentran sin fuero, lo encuentran saliendo en una forma, pues,
tú dices desasiada, yo digo deshonrosa, de un cargo como el de ministro de la Suprema Corte de Justicia, y le permiten a la población, le permiten al sistema jurídico político mexicano replantear las responsabilidades por la forma en la que se ejerce el cargo. No puede cambiarse el sentido de las sentencias o de los proyectos que él ha impulsado y ha obtenido votación favorable en la Corte, pero sí se le debe de encontrar una responsabilidad o fincarle un análisis a toda esta mano que supo mover dentro de la Suprema Corte de Justicia en favor de Enrique Peña Nieto. Y yo creo que el asunto Atenco, ese pacto Atenco que permitió que la votación cambiara el último día en favor de Arturo Saldívar, hoy encuentra a Medina Mora sin fuero. Y que también los mexicanos podamos saber si realmente existen contratos tan extraños como este que se habla de digitalización de constancias en la Procuraduría General de la República, que de alguna manera, familiar o por vías corporativas, llegan al propio Medina Mora. Vamos cerrando, querido Gabriel, Claro. pero te dejo un par de reflexiones con ello, para que cierres tú el programa, la mesa de debate. El programa sigue, no se agobien. Una primera reflexión es, efectivamente, me parece que ayer Germán Martínez, que ha hecho y quiero decir, una magnífica intervención, en mi opinión, hablando de que en materia constitucional y en materia legal, los silencios dicen cosas, ¿no? Ha puesto sobre la mesa la sentencia del caso Atenco. ¿Sí hace falta una denuncia? ¿Sí hace falta una denuncia? Por eso, aquí está la sentencia del caso Atenco para que en nuestro propio sistema de derecho interior se trabaje para ver quiénes son los responsables de violaciones, de violaciones y de violencia contra las mujeres en un caso como ese. Pone la sentencia en tribuna para que se lleve y desde ahí aparezcan y vengan las respuestas de casos ominosos, dolorosos e indignos en la historia política de México. Este es en el que Medina Mora y Enrique Peña Nieto tienen algo que decir y un papel que jugar. Ese es un primer asunto. Y Fox en el tema. Y en segunda instancia, creo, y sería deseable que desde la propia hegemonía que hoy establece el presidente de la República y su movimiento, independientemente de todo, se buscasen mecanismos para institucionalizar la independencia del Poder Judicial. Hemos dicho aquí un montón de veces que se trata de uno de los poderes más conservadores del país, históricamente. Es el Poder Judicial el poder menos democrático del país, por muchas razones, y es necesario pensar ya en serio en una reforma, porque es también el poder que se encarga de garantizar la impunidad en México. Creo que es indispensable entrar a una reforma a fondo en el Poder Judicial. Creo que es indispensable voltear y poner luz a otros órganos que no son la Corte. Hoy estamos viendo la Corte, pero o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última palabra en materia de competencia democrática en el país y que está cundido de denuncias sobre mecanismos, hay mecanismos de corrupción hasta en el propio nombramiento de los magistrados y magistradas, que se les fue alargado el periodo mágicamente en una suerte de componendas del pacto que construyó un señor que se llama Emilio Gamboa, y que debería también dar una explicación de cómo se construyó ese pacto. Así que creo que es una oportunidad para que abramos públicamente la discusión de cómo debería ser en serio una reforma del Poder Judicial en México. Y hacías alusión fuera del aire de esta línea de tiempo que el Universal publicó respecto de la trayectoria de Medina Mora, y yo creo que es un buen momento y un buen caso, un buen ejemplo para decirle a todos aquellos que dicen que no pasa nada, que sí pasa. Cuando a un personaje sin ninguna experiencia forense ni técnica es nombrado como director del CISEN, la inteligencia de este país comenzó a mermarse de tal manera que llegamos a una situación de inseguridad y de crimen organizado tal
que se les ocurrió componer o arreglar o enmendar, nombrando a Medina Mora secretario de Seguridad Pública, donde no solamente acabó de arruinar lo que hizo al terminar con la inteligencia de este país, sino que posteriormente es premiado con un cargo para el cual no estaba preparado, como el de Procurador General de la República. ¿Por qué estamos como estamos hoy? No es ninguna sorpresa, no es ningún evento fortuito. La participación o incidencia directa que tienen las designaciones que Medina Mora tuvo a lo largo del tiempo, tienen una consecuencia inmediata y directa en el estado de inseguridad y de desarrollo del crimen organizado que tenemos. Fíjate cómo tuvo una participación relevante en seguridad nacional, seguridad pública y procuraduría, que hoy estamos pagando porque fue nombrado para un cargo para el que tampoco cumplía requisitos, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, acá queda la mesa de análisis, la mesa de debate el día de hoy. Gracias, Gabriel. Muchas Reyes gracias Corona. a todos, saludos. Gracias a nuestra querida Carmen. Bueno, no sé si agradecerle o no por darnos esta tarea. No sé si hemos acabado con la audiencia el día de hoy, pero en todo caso, muchas gracias. Vámonos a un corte.